Abran su Biblia al capítulo 6 del libro de Isaías. Isaías capítulo 6. Hoy nos dejaron muchas sillas, así es que están todos así medio desparramados, ¿verdad? Diría mi mamá, están como policías de punto, ¿verdad? ¿Saben lo que son policías de punto, verdad? A los policías de punto los ponen uno aquí, otro allá, otro más allá, entonces los ponen diferentes puntos para que cubran más área de vigilancia, ¿verdad? Porque como todos sabemos, un mundo nos vigila, ¿verdad? Entonces, Isaías capítulo 6, ¿ya lo encontraron? Vamos a orar todos juntos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, una vez más por permitirnos a tener un día más de vida. Te damos gracias una vez más por las bendiciones que nos has dado, Señor, hasta aquí en nuestra vida diaria. Y Padre Santo, anticipamos que seguirás bendiciendo a tu pueblo como hasta ahora. Y al abrir tu palabra, Señor, que es una bendición especial que nos das cuando abrimos tu palabra para escudriñarla y estudiarla juntos, pedimos como siempre que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, nos abra los ojos a las cosas que quieres enseñarnos a través del pasaje en el que nos encontramos hoy. Y que podamos ver, Señor, cómo es que esto se relaciona a nuestra salvación, aun cuando estamos a veces escudriñando el Antiguo Testamento. Bendice a tu pueblo entonces, Señor, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, muy bien, estamos en el capítulo 6 de Isaías, un capítulo por demás, uno de los más hermosos capítulos de la Biblia, uno de los pasajes más sublimes de la Biblia, que nos presenta una visión de lo que Dios es y de lo que Dios no es. Una visión también, una visión a través de la cual, aunque se dice que es la visión por medio de la cual Dios llamó a Isaías, no fue la visión por medio de la cual Dios llamó a Isaías, simplemente confirmó su llamado. Isaías para cuando llega a este punto ya ha estado profetizando en Judá y Jerusalén por unos 20 años. Entonces no es el llamado que Dios le está haciendo a Isaías como el primer llamado a que viniera a que profetizara, sino que más bien está haciendo la confirmación de lo que el Señor quería que hiciera. Entonces tenemos que mantener eso en mente, porque a menudo se dice que es el tiempo en el que Dios lo llamó, pero no, Dios ya lo había llamado desde hace mucho tiempo. Sí, nomás que ahora le va a dar instrucciones muy especiales, que inclusive parte de esas instrucciones van a ser transmitidas al Nuevo Testamento, como vamos a ver, y van a ser impartidas por el Señor Jesucristo a sus discípulos. Entonces es importante que tengamos estos pasajes en nuestra mente y en nuestro corazón bien entendidos, porque entonces podemos entender algunas de las cosas que nuestro Señor Jesucristo enseñó y cómo se relacionan a lo que ya se había dicho en el Antiguo Testamento. ¿Tiene sentido lo que le estoy diciendo? Si no, después me pueden preguntar y hablamos. Entonces, Isaías capítulo 6, ¿sí? Y de nuevo, el capítulo 6 es el recuento de la visión que el profeta Isaías tuvo, por medio de la cual fue, de nuevo, no llamado, sino confirmado como el profeta al pueblo de Judá y específicamente a Jerusalén, en el reino del sur. Las cosas que iban a suceder a causa de su idolatría y su desobediencia se les han estado mencionando ya, como vimos en el capítulo 5, como antes de que sucediera todo eso, Dios a través de Isaías les ha estado diciendo, ¿verdad? Y lo ha estado, de hecho, hablando como si ya hubiera pasado. ¿Por qué? Porque Dios quería que prestaran atención, quería que creyeran en lo que Isaías les estaba diciendo, porque Dios no quería destruirlos. Sí, y esta información va a ser muy importante más adelante, así es que prestemos atención a esto. Entonces, comenzando ahí en el versículo 1, dice, en el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, el borde de su manto cubría el templo. En el versículo 2 dice, sigue diciendo ahí, y lo estoy buscando porque 2 serafines permanecían por encima de él, y cada uno de ellos tenía 6 alas.
Con 2 se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Uno de ellos clamaba al otro y decía: Santo, 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 santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Esos son los primeros 3 versículos, y debo confesarles algo, que no vamos a ver los primeros 3 versículos, porque este pasaje trae tanta información, como ya les dije, acerca de Dios, que tenemos que tomarlo poco a poquito. Tenemos que tomarlo poco a poquito, masticarlo, digerirlo, entenderlo, para que podamos ver con claridad quién es Dios. Entonces, lo primero que debemos ver aquí es que Él dice que fue el año que murió el rey Usías. El año que murió el rey Usías. Entonces, ¿quién era Usías? Ya hemos estudiado acerca de Usías cuando estuvimos estudiando en los libros de Primera y Segunda de Reyes. Ya sé que ya no nos acordamos, ¿verdad? Pero ya estudiamos algo acerca de él. Entonces, ¿quién era este Usías? Debemos ver primero entonces quién era el rey Usías. El rey Usías de Judá tuvo un largo y podemos decir distinguido reinado. Usías inició su reinado después de la muerte de su padre Amasías, cuando Usías solo tenía 16 años, y reinó por 52 años. Entonces, noten, había muerto su padre Amasías y Usías tomó el trono y reinó por 52 años. 52 y 16, 68. Entonces murió joven en nuestros días, 68, que son los nuevos 40, ¿verdad? Así es que murió joven, no son que 68 son 68, ¿verdad? Se sienten como 68. Entonces, tuvo un largo reinado. Ahora, si queremos saber más acerca del reinado de Usías, tenemos que simplemente ir a Segunda de Crónicas, capítulo 26, que les voy a pedir que busquen en su Biblia, por favor, porque vamos a estar leyendo una buena cantidad de versículos en Segunda de Crónicas, capítulo 26. Vamos a ver lo que se nos dice ahí acerca de Usías, ¿sí? Segunda de Crónicas, capítulo 26, comenzando con el versículo 1, dice: Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, una vez que Amasías había muerto obviamente, y lo proclamó rey en lugar de Amasías su padre. Usías tenía entonces 16 años de edad. Después de que el rey Amasías descansó para siempre entre sus antepasados, Usías reconstruyó Elat y reconstruyó a Judá. Noten, reconstruyó Elat, reconstruyó a Judá. Versículo 3. Tenía Usías 16 años cuando comenzó a reinar y reinó 52 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jecolías y era de Jerusalén. Versículo 4. Y Usías, noten, hizo lo recto a los ojos del Señor, tal y como lo había hecho Amasías su padre. Mientras vivió Zacarías, que era un hombre entendido en visiones de Dios, Usías, noten esto también, no dejó de buscar a Dios. Y mientras lo buscó, el Señor le dio prosperidad. Versículo 6. Usías salió a combatir contra los filisteos y derribó la muralla de Gat, la muralla de Jabnia y la muralla de Asdod. Además, reconstruyó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Y luego noten lo que dice: Dios le dio su apoyo contra los filisteos, contra los árabes que habitaban en Gurbaal y contra los meunitas. Y a los amonitas le pagaban, tributo a Usías. Su fama se extendió hasta la frontera de Egipto, pues se hizo muy poderoso. Entonces podemos ver que fue un buen rey. Es más, si siguen viendo ahí en el capítulo 26 de Segunda de Crónicas, pueden leer acerca de más de las hazañas que hizo y de cómo Dios estaba con él y Dios lo fortaleció y Dios estaba contento con él. Pero, como casi todos los reyes de Judá, de Israel, la vida de Usías terminó trágicamente. Y no fue porque Dios trajo alguna tragedia sobre él, sino fue porque desobedeció a Dios y porque no hizo las cosas como Dios deseaba que las hiciera. Sigan ahí en Segunda de Crónicas capítulo 26, pero brínquense hasta el versículo 16 y noten lo que sucede.
Pero cuando se hizo fuerte, su corazón, ¿qué le pasó? Se enalteció. ¿Qué quiere decir que se enalteció? Se llenó de soberbia, se llenó de orgullo. Se creyó el muy, se creyó el papá de los pollitos, se creyó mucho. Y eso fue su ruina. Porque antes de la caída viene ¿qué? Así es, el orgullo. ¿Quieren asegurarse de que van a caer en ruina? Enorgullezcanse, créanse mucho. ¿Sí? Entonces, y eso fue su ruina porque se rebeló contra el Señor su Dios y hasta entró en el templo del Señor para quemar incienso en el altar del incienso. Pero el sacerdote Azarías entró tras él, acompañado de 80 valientes sacerdotes del Señor. Y eran valientes porque iban a amonestar al rey. El rey podía mandarlos matar por ir a amonestarlo. Versículo 18, y se opusieron al rey Usías. Le dijeron, Usías, el quemar incienso al Señor no te corresponde a ti, sino solo a los sacerdotes descendientes de Aarón, que han sido consagrados para quemarlo. Sal ahora del santuario porque has pecado, y delante del Señor eso no te es honroso. Usías, que tenía en la mano un incensario, se llenó de ira, y fue tanta su ira contra los sacerdotes que allí en el templo del Señor, delante de los sacerdotes y junto al altar del incienso, le brotó lepra en la frente. Al ver el sumo sacerdote, Azarías y todos los sacerdotes que Usías tenía lepra en la frente, rápidamente hicieron que abandonara el lugar. Y como el Señor lo había herido, hasta él mismo se dio prisa en salir. Y así el rey Usías fue excluido del templo del Señor y se quedó leproso hasta el día de su muerte. Vivió como leproso en una casa apartada y su hijo Jotán quedó a cargo del palacio real y del gobierno del pueblo. Entonces, acababa de morir este rey. Y es cuando muere este rey que Dios le permite ver a Isaías esta visión de sí mismo, de Dios, de Dios. Sí, le permite tener esta visión. Pero hay una razón muy importante por la que le permite ver esta visión. Porque Isaías había disfrutado del progreso y de los cambios que Usías había traído a Jerusalén. Le había ido bien. Jerusalén, Judá estaba en buenas manos, se estaban acercando al Señor. Y de repente Usías se vuelve vanaglorioso, se vuelve orgulloso y entonces Dios lo castiga y ahora el rey que tanta esperanza se había puesto en él, ahora está muerto. Ahora pongan atención a esto. Después de Jotán quedaría como rey su hijo Ahaz. Y si se acuerdan cuando estudiamos Ahaz fue uno de los reyes más malvados de Judá y del cual vamos a hablar todavía más en el capítulo siguiente. Entonces, el que Isaías dijera en el año en el que murió el rey Usías, es igual a decir, este año murió un gran y sabio rey de una manera muy trágica, porque aunque corrió una buena carrera, su final no fue nada bueno. Lo hemos seguido, ¿no es cierto? Gente que veíamos como firmes en la fe, gente que veíamos como caminando por el camino estrecho, gente que veíamos dedicados a servir al Señor y completamente entregados. De repente, ¿qué sucede? De repente se desvían. De repente se desvían. Entonces, la gente que a veces ponemos nuestra mirada en ellos, la gente en la que a veces buscamos un ejemplo, la gente en la que a veces buscamos dirección, ¿qué termina haciendo? Termina decepcionándonos, ¿no es cierto? Termina decepcionándonos. ¿Por qué? Porque no hay nadie que sea perfecto. Y cuando nosotros pensamos que finalmente encontramos a la persona perfecta, que debe ser nuestro ejemplo, que los pasos que ellos dan son los mismos que nosotros queremos dar, de repente nos podemos dar cuenta que es una persona como cualquier otra persona, tropieza y cae y pasa una decepción. Y cuando pasa una decepción como esa, lo primero que preguntamos es, pero ¿cómo es posible?
¿Cómo es posible? ¿Sí? ¿Cómo es posible que eso haya sucedido con esa persona? Entonces, Isaías tenía una gran razón para estar desanimado, ¿no es cierto? Isaías tenía una gran razón para estar desilusionado por la muerte de Usías, porque un gran rey acababa de fallecer y porque su vida había terminado trágicamente. Y la pregunta que yo me imagino que Isaías se hizo o se estaba haciendo era, ¿dónde estaba Dios el Señor en todo esto? ¿Dónde estaba Dios el Señor en todo esto? ¿Por qué permitió que Usías se perdiera de esa manera? ¿Por qué permitió que Usías cambiara de esa manera? ¿Por qué no lo obligó a que se mantuviera en el camino recto? Ya lo hemos visto varias veces y lo hemos mencionado. Dios no va a obligar a nadie a hacer nada que esa persona no quiera. Dios no va a someter a nadie a fuerzas. Por eso nos dio el libre albedrío, por eso nos dio nuestra propia voluntad. Nosotros decidimos si nos vamos a someter a Dios o no. Satanás va a tratar de engañarnos, como lo hizo en el huerto del Edén. ¿Sí? Pero ¿quién tenía la habilidad para decidir si iban a comer el fruto o no? Adán y Eva. Yo no leo, he leído el Génesis muchas veces y yo no veo en donde la serpiente haya agarrado el fruto y se los haya metido en la boca a fuerzas. ¿Okay? Yo no lo leo de esa manera. ¿Sí? La serpiente se los ofreció, pero Eva dijo, se ve bueno para comer, es bueno para tener sabiduría, ¿verdad? ¿Por qué no comer? Ella decidió. Y así también Usías, todo lo hizo bien, todo estaba haciéndolo bien. Pero llegó el momento en el que por alguna razón decidió que él iba a ser el que iba a entrar al tabernáculo, al templo. Él iba a prender el incienso y lo iba a poner en el altar del incienso, cosa que nada más los sacerdotes tenían que hacer. Y lo que pasa cuando desobedecemos la palabra de Dios, a menudo no pasa inmediatamente, pero llega a pasar que Dios nos tiene que disciplinar. Y a él lo disciplinó de una manera bastante fuerte, ¿no es cierto? Le causó que tuviera lepra y finalmente murió de leproso. Me imagino yo de nuevo que Isaías está preguntando en dónde estaba el Señor en todo esto. Ahora, vamos a hacer un ejercicio. Aquí vamos a hacer un ejercicio. No de ejercicio de ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio, ¿ok? Vamos a hacer este ejercicio. Vamos a decir, en el año que, y luego usted llene el espacio en blanco. En el año que sucedió algo que haya sucedido en su vida. Pasaron por alguna situación, por alguna dificultad. En este año, ¿sí? Haya pasado lo que haya pasado, ¿en dónde estaba Dios? ¿Sí? ¿En dónde estaba Dios? Yo puedo decir en el año 2019, el 31 de enero, cuando el Señor llamó a mi esposa a su presencia, ¿en dónde estaba? ¿Por qué lo hizo? La había sanado un año antes, ya había pasado por quimioterapia, ya se había declarado libre de cáncer. ¿Por qué? ¿En dónde estaba Dios? Ahora, yo no conozco las vidas de ustedes, pero estoy seguro que han pasado por alguna situación similar en la que se han preguntado, ¿en dónde está Dios? ¿En dónde estaba Dios cuando esto me sucedió? ¿Sí? En este año en el que algunos estamos pasando por pruebas, tribulaciones, viviendo en circunstancias difíciles que no esperábamos, quizás nos preguntemos, ¿en dónde está Dios? Nos acaban de informar que tenemos alguna enfermedad. Nos acaban de informar que hemos perdido el trabajo. Nos acaban de informar que debemos impuestos. Algunos nos van a decir dentro de un par de meses, ¿verdad? Nos acaban de informar que vamos a perder la casa, nos acaban de informar que nuestra madre o nuestro padre está enfermo y ya le quedan pocos días, nos acaban de, etcétera, etcétera, y lo primero que a veces pregunta la gente es, en todo esto, ¿en dónde está Dios? ¿Sí? A veces todo está yendo bien. Es más, no parece que las cosas pudieran estar mejor y de repente algo sucede y descompone todo, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan del año 2020? ¿Qué pasó el año 2020?
la pandemia. Todo estaba bien, ¿no es cierto? Acabábamos de comenzar un año nuevo, todo estaba yendo bien, ¿verdad? La economía estaba funcionando, los que tenían dinero en el mercado estaban ganando dinero, había trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego en febrero, creo, en febrero o marzo, de repente, ¡pum!, la pandemia. ¿Y qué sucedió? Todo cerrado, iglesias cerradas, escuelas cerradas, ¿verdad? No podíamos ni salir. Yo tenía que traer una carta conmigo que dijera que mi presencia era necesaria en la iglesia a veces para poder andar afuera y poder venir a la oficina. ¿Sí? Entonces de repente pueden pasar esas cosas. Sí, todo puede estar yendo re bien, así como le estaba yendo a Isaías. Todo puede estar sucediendo tal como uno se lo imaginaba, pero luego viene una pandemia, o luego viene una desilusión, o luego viene una enfermedad, la pérdida de trabajo, la muerte de un ser querido, y nos preguntamos, ¿en dónde estaba Dios? ¿Verdad? Y todas esas son cosas difíciles de pasar, pero suceden todos los días. Ahora, aquí Dios le permite a Isaías ver exactamente en dónde se encuentra Dios en este tiempo tan incierto para él. Y creo que a la misma vez nos permite a nosotros ver en dónde se encuentra Dios cuando pasamos por situaciones difíciles. Noten de nuevo el versículo 1. En el año que murió el rey Usías, ¿qué dice? Yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, el borde de su manto cubría el templo. ¿Dónde estaba Dios cuando murió el rey Usías? En el trono. ¿Dónde estaba Dios cuando vino la pandemia? En el trono. ¿Dónde estaba Dios cuando mi esposa fue llamada a su presencia? En su trono. Necesitaba un querubín más y se llevó a mi esposa para ponerla ahí a un lado de su trono. ¿Sí? Mis hermanos, no importa qué estemos pasando, el Señor está sentado sobre un trono alto y sublime. Solo porque a veces pasan cosas que no entendemos, no quiere decir que Dios haya abdicado al trono. Sí, abdicado quiere decir renunciar a la corona o ceder la soberanía de su reino. Dios no ha abdicado al trono. Sí, no pasó algo un día y se levantó y dijo, ay, nos vemos últimamente, ustedes háganle como quieran, yo ya me voy, ya no quiero ser rey. No, Él siempre va a ser rey, siempre ha sido rey, siempre va a ser rey y siempre va a estar sentado sobre su trono, aunque a nosotros nos vaya como en feria. ¿Sí? Ahora mucha gente dice, no te preocupes, Dios está en control. A mí no me gusta decir Dios está en control. ¿Sí? Porque cuando uno dice que algo está en control, quiere decir que esa persona o esa cosa está controlándolo todo. Dios no es un titeretero. Dios sabe todo lo que va a pasar. Dios sabe todo lo que está pasando y por qué está pasando, pero Él tiene su vista, Él tiene sus, voy a usar términos antropomórficos para que me entiendan, sus 5 sentidos puestos, ¿sí? Puestos en cuidar de su pueblo aquí en la tierra, ¿sí? Aunque parezca que no es así, Él siempre está cuidando de nosotros aquí en la tierra. Entonces el Señor, en el tiempo de Isaías, que cuando tuvo esta visión, y en nuestro tiempo ahora, está sentado sobre un trono alto y sublime, ¿sí? Y no ha abdicado al trono, ni ha renunciado a su soberanía, ni a su corona. Y vemos muchas personas, otras personas en las escrituras que vieron visiones del cielo, que escribieron acerca del cielo y escribieron sobre el trono de Dios. ¿Sí? Noten por ejemplo en el Salmo 11 y el versículo 4, Salmo 11 y el versículo 4, el Señor está en su santo templo, el Señor tiene su trono en el cielo y Él ve y examina a todos los seres humanos. Ahora, piensen en estos términos que estamos usando, ¿no? El Señor está en su templo. El Señor está en su templo, el Señor tiene su trono en el cielo, Él ve y examina a todos los seres humanos, tanto a los justos como a los injustos, tanto a los santos como a los impíos. Él los tiene a todos en la vista, pero no los controla, ¿sí?
Como hablábamos de que el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros, ¿verdad? No nos posee, vive en nosotros, pero no nos posee y nos hace hacer cosas que no queremos hacer. Pero si nosotros lo escuchamos, vamos a vivir según ese Espíritu, amén. Entonces el Señor está en su santo templo, el Señor tiene su trono en el cielo y ve y examina a todos los seres humanos. En el Salmo 45 y el versículo 6, noten, Salmo 45 y el versículo 6. Ay, Dios. Oh Dios, tu trono es ¿qué? Y tu cetro real es un cetro de justicia. Tu trono es eterno y permanente. ¿Qué quiere decir eterno? Para siempre. Permanente. Nunca se va a mover de donde está. El trono de Dios siempre está donde tiene que estar y Él está haciendo lo que debe hacer siempre, ¿no es cierto? Podemos confiar, todo lo demás nos puede fallar, todo lo demás nos puede fallar, todo lo que pudiéramos de alguna manera, disculpen, me estoy viendo allá lo que está pasando. Entonces todo lo que puede fallar, pero lo que no falla es Dios. Dios, Él está en su trono. Nos pueden pasar un montón de cosas que nosotros consideramos malas, pero Dios sigue en su trono. ¿Sí? Salmo 103, 19 al 22. Salmo 103, 19 al 22. El Señor ha afirmado su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. ¿Qué quiere decir ha afirmado? Lo ha puesto bien puesto, ¿verdad? Lo ha puesto bien puesto y su reino domina sobre todos los reinos. Quiere decir que está por encima de todos los reinos, ¿ok? Está por encima de todos los reinos. Versículo 20. Bendigan al Señor ustedes ángeles poderosos que cumplen sus órdenes y obedecen su voz. Los seres celestiales. Versículo 21. Bendigan al Señor todos sus ejércitos, todos ustedes, sus siervos que cumplen su voluntad. Está hablando de todos los cuerpos celestiales, todas las cosas celestiales. Versículo 22, bendigan al Señor ustedes, sus criaturas, en todos los lugares de su dominio. Y luego dice, bendice alma mía al Señor. Pase lo que pase, nosotros tenemos que bendecirlo, tenemos que adorarlo, tenemos que alabarlo, porque Él es el Rey. Nos sometemos a Él porque Él es el Rey. No importa qué esté pasando en nuestras vidas. Pero tenemos la tendencia a querer rebelarnos contra Él cuando las cosas no salen como nosotros queremos, ¿no es cierto? Tenemos la tendencia a querer usurpar su autoridad cuando las cosas no salen como nosotros queremos. Tenemos la tendencia a querer hacer las cosas como nosotros pensamos que deben ser. Pero Él siempre es Rey, nunca deja de ser Rey. Y cuando estemos pasando por alguna situación difícil, lo único que tenemos que pensar es como Isaías, Dios sigue sentado en su trono en el cielo. ¿Sí? Y esto va a ser ha sido desde la eternidad pasada y va a ser hasta la eternidad futura. Porque en el libro de Apocalipsis se nos habla de la misma cosa, en Apocalipsis capítulo 4, los versículos 1 y 2, noten. Y después de esto miré y vi que en el cielo había una puerta abierta. Y entonces la voz que antes había escuchado y que era como el sonido de una trompeta me dijo, sube acá y te mostraré lo que va a suceder después de esto. Al instante quedé bajo el poder del Espíritu y vi que en el cielo había ¿qué? Un trono y que alguien estaba sentado en él. Nosotros sabemos quién es ese alguien que estaba sentado en él. Dios siempre ha estado, Dios está y Dios va a estar en su trono siempre. ¿Okay? Y noten que aunque él está teniendo una visión celestial, una visión del cielo, aún así Isaías ve el trono como alto y sublime. Alto y sublime. ¿Por qué? Porque Dios es exaltado por sobre todas las cosas. Está todo el universo, si es que pudiéramos verlo nosotros, todo el universo, todo lo que es el cielo y el espacio y el tercer cielo y todo. Y Dios está por encima de todo eso. Dios está por encima de todo eso, porque Él es excepcional, Él es admirable, Él es excelente, Él es extraordinario. ¿Sí? Ese es el Dios que adoramos. Sí, ese es el Dios que adoramos y al Dios que debemos de darle gloria todos los días de nuestra vida.
esté pasando lo que esté pasando. Porque como estábamos viendo y vamos a ver más el domingo, las cosas por las que pasamos aquí en la tierra no se comparan con la gloria que vamos a tener en el cielo con Dios. Ahora noten lo que sigue. El borde de su manto cubría el templo. Los mantos de los reyes eran largos y muy elaborados. El manto implica realeza, pero podemos imaginarnos a Dios y cómo su manto real lo cubría todo. ¿Sí? Ahora, yo no sé si ustedes están pensando en lo mismo que yo pensé cuando miré todo esto, pero ahorita les voy a dar un tip para ver si lo han estado pensando, ¿ok? Entonces, los mantos de los reyes eran gigantescos. Los reyes eran personajes que no tenían que levantar un solo dedo para hacer absolutamente nada. Entonces podían traer esos mantos gigantescos y no tenían que preocuparse por nada. No tenían que preocuparse por salir corriendo porque ahí tenían guardias que los estaban cuidando todo el tiempo. No tenían que preocuparse por ir al refrigerador a agarrar un vaso de leche porque todos se los traían ahí. Podían tener esos mantos. Pero ¿saben qué me recuerda a mí esos mantos? Me acuerda cuando mi abuelita estaba mirando televisión en la sala, ¿sí? Y mi hermano y yo no le acercábamos. Y abría la bata o la cobija con la que se estaba tapando y nos metía dentro de la bata o de la cobija. Y yo me imagino al Señor con ese manto cubriendo a todos aquellos que somos sus hijos, cubriendo a todos aquellos que le amamos, que le servimos, ¿sí? A pesar de lo que sucede, cubriéndonos con ese manto, ¿sí? Cubriéndonos con ese manto, protegiéndonos con ese manto, ¿sí? Porque esa es la clase de Dios que servimos. Sí es justo, sí es perfecto, sí es santo y espera santidad de nosotros, porque Él dice, sed santos porque yo soy santo. Pero es un Dios también compasivo, es un Dios lleno de misericordia, es un Dios que entiende que somos polvo, ¿sí? Y que con muy poco nos desmoronamos, ¿no es cierto? Noten lo que dice el Salmo 104, los versículos 1 y 2, Salmo 104, versículos 1 y 2. Bendice alma mía al Señor. Cuán grande eres, Señor mi Dios. Estás rodeado de gloria y de esplendor. Noten, te has revestido de ¿qué? De luz. En el versículo 2, te has revestido de luz como de una vestidura. Extiendes los cielos como una cortina. Te has bendecido de luz. ¿Sí? Te has revestido de luz como de una vestidura. Lo que quiere decir que Dios está rodeado ¿de qué? De luz. Piensen en lo que miró entonces Isaías en esta visión. Piensen en lo que miró Isaías en esta visión. ¿Sí? Y Dios estaba en su santo templo. Habacuc 2:20, noten lo que dice. Pero el Señor está en su santo templo, que calle delante de Él toda la tierra. ¿Han escuchado eso a veces en alguna iglesia decir, Señor está en su santo templo, que calle delante de Él toda la tierra? ¿Lo han escuchado alguna vez? Yo creo que en esa iglesia no tenían niños, ¿verdad? Bebés, ¿verdad? pero esa es la reverencia que demanda la presencia del Señor. Ahora, en cuanto a qué fue lo que vio en el templo, debemos recordar que el tabernáculo y el templo que se habían construido aquí en la tierra eran una réplica, ¿sí?, de lo que estaba en el cielo. Entonces, cuando Isaías habla acerca de ver al Señor en el templo, él estaba viendo el verdadero templo. Él no estaba viendo el tabernáculo que se construyó en el desierto, él no estaba viendo el templo que había construido Salomón, no estaba viendo mucho menos el templo que había construido Herodes. Él estaba viendo el templo que estaba en el cielo, el cual, ¿sí?, del modelo, que era el modelo para lo que se había construido aquí en la tierra, ¿sí? Entonces él estaba viendo lo verdadero, lo celestial, ¿sí? Estaba viendo lo verdadero. Y podemos y sabemos que esto es cierto porque en Hebreos capítulo 9 y el versículo 23 y 24, noten lo que dice. Por lo tanto, era absolutamente necesario que las réplicas de las cosas celestiales fueran purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas necesitan mejores sacrificios que estos, porque Cristo no entró en el santuario hecho por los hombres.
el cual es un mero reflejo del verdadero, sino que entró en el cielo mismo para presentarse ahora ante Dios en favor de nosotros. ¿Ok? Entonces, ese templo que miró Isaías, en donde vio al Señor sublime y exaltado, sentado en el trono, es el templo en el que entró Jesucristo con su propia sangre para presentarla como ofrenda delante de Dios para pagar por nuestros pecados. ¿Sí? Entonces podemos ver claramente cómo el Antiguo Testamento le da validez al Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento nos revela lo que estamos viendo en el Antiguo Testamento. Entonces cuando preguntamos, ¿pero qué templo? ¿Que hay un templo en el cielo? Claramente vemos que sí hay un templo en el cielo, pero no hecho por manos de hombres, ¿verdad? Un templo hecho por Dios, ¿sí? Y del cual le dio a Moisés los planos para que hicieran el tabernáculo primero y luego Salomón el templo. Ahora, pero última pregunta de esta noche. ¿A quién vio Isaías? ¿A quién vio Isaías? Porque la palabra de Dios nos dice que nadie puede ver a Dios y vivir. Y nos habla acerca de que vio al Jehová de los ejércitos. Nos habla del Señor de los ejércitos. El Señor de los ejércitos es Jehová. Es Jehová, es el Dios, el único Dios. Pero podemos ver que Isaías lo vio y no le pasó nada. ¿Por qué? Porque esta es una visión de Jesús prehumanado. Es una visión de Jesús prehumanado. Recuerden, Jesús ha existido desde la eternidad pasada y va a existir hasta la eternidad futura. No ha habido un segundo en todo el tiempo, desde que de toda la eternidad, en el que Jesucristo no existía. Como hombre, comenzó a existir cuando nació de María, pero como la segunda persona de la Trinidad, ha vivido desde siempre. Y esta es una manifestación de Él delante de Isaías, antes de ser hecho un ser humano. ¿Sí? Esta es una manifestación de Jesucristo antes de haber sido hecho un ser humano. ¿Y saben qué? Vayan en sus Biblias a Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Vamos a leer un pasaje aquí, que de hecho vamos a volver a tocar cuando volvamos al estudio de Isaías en un par de semanas. Pero miren lo que sucede aquí. Juan capítulo 12. A ver si me queda. Ajá, Juan. No. Sigan leyendo el capítulo 6 de Isaías y luego lean el capítulo 12 de Juan. Y en Juan capítulo 12, comenzando con el versículo 37. Noten el pasaje, lo que dice aquí. Dicho esto, comenzando con el versículo capítulo 12, comenzando con el versículo 37, dice, y a pesar de esto, dicho esto, Jesús se fue y se ocultó de ellos. Y a pesar de que había hecho tantas señales ante ellos, no creían en él. Para que se cumpliera la palabra del profeta, ¿qué? Isaías, que es la palabra que va a decir más adelante en el capítulo 6, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, pues Isaías también dijo, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. O sea, ¿se están dando cuenta de lo que está diciendo ahí? El mismo Señor cegó sus ojos, endureció su corazón para que no creyeran y Él los sanara. Qué malo Dios, ¿verdad? Así se oye, ¿verdad? Como que si Él mismo cerró sus ojos, Él mismo endureció. Qué malo Dios, ¿verdad? Entonces, noten lo que dice ahí en el versículo 41. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de Él. ¿De quién está hablando Juan aquí? De Jesús. ¿De quién estaba hablando Isaías en el capítulo 6 de Isaías?
de Jehová de los ejércitos. Quiere decir que Jehová de los ejércitos y Jesús, ¿qué son? El mismo, el mismo. Entonces Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, fíjense en esto, con todo eso, muchos creyeron en él. Incluso algunos de los gobernantes, pero por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Y es que amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Ahora, ¿por qué le cegó los ojos? ¿Por qué endureció su corazón? ¿Se acuerdan lo que estuvimos estudiando en el capítulo 5? Y vamos a volver a ver eso. Pero ¿qué les estaba diciendo Isaías al pueblo de Judá y Jerusalén? Les estaba diciendo todo lo que iba a pasar, ¿no es cierto? Les estaba diciendo lo que Dios iba a enviar, cómo iban a sufrir, etcétera, etcétera. ¿Le creyeron? Cuando ve Dios que ya no le iban a creer, ¿qué hace? Les cega los ojos, les endurece el corazón. ¿Por qué? Porque eso era lo que querían. Eso era lo que querían. Y Dios les dijo, ok, eso es lo que quieren. ¿Se acuerdan de Faraón? Deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo. Y los engañó unas cuantas veces, deja ir a mi pueblo y no los dejó ir. ¿Qué sucedió? Finalmente, ¿Dios qué hizo? Le endureció el corazón. Eso es lo que quieres, eso es lo que vas a hacer. En Juan capítulo 12 ha hecho milagros, ha predicado, ha enseñado, han recibido toda la instrucción que pudieron haber recibido. ¿Y qué pasó? No creyeron. Entonces, finalmente el Señor dice, oh, ¿eso es lo que quieren? Entonces, eso es lo que van a tener. ¿Se fijan? No es Dios arbitrariamente diciendo, les voy a cerrar los ojos y les voy a endurecer el corazón a toda esta bola de incrédulos para que... No, es que eso era lo que querían. Por más que Dios los llamaba, por más que Dios les decía, por más que Dios les advertía, no querían hacer caso, no querían volverse a Él. Y cuando finalmente Dios hizo todo lo que pudo, mandó a su propio hijo a predicarles, mandó a su propio hijo a hacer milagros, mandó a su propio hijo para que les advirtiera de lo que iba a pasar. ¿Y qué hicieron? No le creyeron. ¿Y Dios qué hace entonces? Les cega los ojos, les endurece el corazón, para que viendo no vean, oyendo no oigan, y no se vayan a arrepentir para que los sane. Dios da muchas oportunidades. Dios nos da una oportunidad, 2 oportunidades, 3 oportunidades. Pero si después de todo lo que hace para atraernos, ¿sí?, por medio de su bondad, de su misericordia, no quiere la persona acercarse a Dios, ¿sabes qué? Eso es lo que quieres, eso es lo que vas a tener. ¿Sí? Ahora, si ustedes conocen a alguien que está teniendo esa actitud hacia Dios, ¿qué le dirían? ¿Qué le dirían? ¿Mandé? Que Dios aún lo sigue esperando. El día en el que ya no sienta esa voz de Dios, el día en que ya no sienta la convicción del Espíritu, el día en el que ya le valga, básicamente, ese día esa persona, Dios va a endurecer su corazón y ya no va a poder acercarse a Él. Ya no va a poder acercarse a Él. Pero mientras estamos aquí, mientras Dios nos está llamando, mientras Dios nos está dando la oportunidad, debemos de tomar esa oportunidad. Por eso Pablo dice que hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Ninguno de nosotros sabemos si vamos a amanecer mañana. Ninguno de nosotros sabemos si mañana no vamos a amanecer con el corazón bien endurecido, los ojos bien cegados y ya no va a haber esperanza. Entonces, Isaías estaba pasando por un tiempo incierto. Había gozado de la bendición de vivir en el reinado de Usías durante 40 años, ¿sí? Pero ahora Usías había muerto. Y no se explica. Y se preguntan, ¿dónde está Dios en todo esto? Y Dios como que abre las ventanas del cielo y le deja ver. Aquí estoy donde siempre he estado, sentado en mi trono.
alto y sublime. Y los mantos de mi vestido lo cubren todo. Y eso es lo que quiero que veamos nosotros hoy. Porque puede ser que algunos de nosotros estemos pasando por tiempos difíciles ahorita. Puede ser que algunos de nosotros estemos pensando en algún ser amado que no sabemos cómo, no sabemos por qué, pero de alguna manera se ha apartado del Señor y pensamos, ¿cómo puede ser esto? ¿En dónde está Dios? Puede ser que estemos a punto de perder algo o que ya lo hayamos perdido. ¿En dónde está Dios? Puede ser que recibamos una mala noticia. ¿En dónde está Dios? Y lo que quiero que nos llevemos de aquí hoy es que pase lo que pase, esté pasando lo que esté pasando, ¿en dónde está Dios? Sentado en su trono, alto y sublime. Y siempre ha estado ahí y siempre va a estar hasta el fin del tiempo aquí en la tierra. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Bendecimos tu nombre. Gracias por esta visión de Isaías, oh Dios, que nos deja saber que pase lo que pase a nuestro alrededor, caiga quien caiga a nuestro alrededor, Señor, y suceda lo que esté sucediendo, Señor, tú siempre sigues sentado en tu trono. Señor, estamos viviendo ahorita en un tiempo en el que, Padre Santo, las esperanzas de la humanidad se están poniendo en tantas personas y en tantas cosas para que de alguna manera nos saquen del hoyo en el que nos hemos metido como seres humanos. Pero Padre Santo, sabemos que la única esperanza que tiene la raza humana eres tú, tu Hijo Jesucristo. Así es que ayúdanos, Señor, ayúdanos a tener esa visión de ti que Isaías tuvo. A no pensar que tú has abdicado de tu trono, a no pensar que has dejado tu soberanía. Señor, ayúdanos a verte tal como eres, un rey exaltado por encima de todo. Señor, que está no en control de todo, pero que todo lo cuida y lo vigila, y todo lo que sucede a nuestro alrededor de alguna manera sirve para que tu voluntad se lleve a cabo, Señor. Padre Santo, sigue reinando en nuestro corazón. No nos dejes caer en el error de pensar que no te preocupas por nosotros, que no nos amas, que no tienes cuidado de nosotros por las cosas que nos suceden, sino que sepamos y creamos, Señor, que los planes que tú tienes para nosotros son planes de bien y no de mal. Son planes para darnos el futuro que esperamos, y el futuro que esperamos es un día estar contigo en el reino celestial para toda la eternidad. Bendícenos entonces, Señor, protégenos y guárdanos. Guarda a tu pueblo, Señor, en el hueco de tu mano. Guíanos a toda verdad y ayúdanos, Padre Santo, a poder ver con claridad que tú eres Rey, hoy y por siempre. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén y amén.